Duermo con una grabación de campanas de viento y molinillos de oración a todo volumen todas las noches, sin importar la razón ni la temperatura. El sonido metálico y rítmico suena desde unos altavoces junto a mi cama a toda potencia. Mi esposa cree que es una cuestión de ruido blanco, algo que me ayuda a conciliar el sueño en la ciudad. Se ha acostumbrado con los años. Incluso me compró una de esas máquinas de sonidos modernos para Navidad hace un par de años. Ya sabes, de esas que reproducen olas del mar o lluvia. Le di las gracias, pero la guardé en el armario y seguí usando mis grabaciones. Nunca me preguntó por qué, pero estoy seguro de que se lo imaginaba. Creo que podía ver en mi cara que no quería dar explicaciones. Tengo 34 años. He dormido con ese estrépito de metal chocando desde que tenía 11, y probablemente lo haré hasta el día que muera. Esto no es por comodidad, al menos no de la forma en que esperas. Nunca le he contado a nadie la versión completa de lo que voy a escribir. Ni siquiera a mi mujer. He explicado partes, sí, como aquella noche de terror nocturno que me dejó de pie en el pasillo a las 3 de la mañana, con las manos apoyadas contra la pared como si estuviera apuntalando la casa para que no se me cayera encima. Mi esposa me encontró allí y me preguntó qué había soñado. No me acuerdo, mentí. Pero recordaba cada detalle. Hace poco falleció mi abuelo. Tenía 91 años. Vivió una vida plena y pasó los últimos 12 en una silla de ruedas. Un derrame le había quitado el movimiento de casi todo su lado izquierdo. En el funeral, yo estaba de pie junto al termo de té cuando mi primo Dorge se acercó. Sin preámbulos ni saludos, se inclinó y me dijo: ¿Te acuerdas de esa noche? No era una pregunta y no la traté como tal. Simplemente asentí. Nos quedamos en silencio hasta que su esposa lo llamó y eso fue todo. No hemos vuelto a hablar del tema, pero mentiría si dijera que aquello no removió algo en mi interior. Así que, aquí va. Mi abuelo era dueño de una pequeña posta de pastores de yaks en una ladera remota del Himalaya, en una zona de Nepal donde el mercado más cercano estaba a 3 días de caminata y el hospital más cercano, mucho más lejos. Se había retirado de trabajar como guía de expediciones mucho antes de que yo naciera, y pasaba sus días haciendo lo que quería en esa tierra, reparando herramientas viejas y sentado frente a su cabaña viendo pasar las nubes. No era un hombre religioso en el sentido tradicional, aunque la gente lo asumía porque su casa estaba rodeada de molinillos de oración. Él simplemente mantenía su terreno como algunos hombres mantienen sus armas, aceitado y listo. Aunque para qué estaba listo, nunca me quedó claro de niño. La casa era de piedra, sólida y vieja. Tenía una sola planta y un pequeño sótano que servía para almacenar grano. Por dentro, las paredes olían a humo de leña, mantequilla de yak y a ese olor químico de la naftalina que usaba para guardar las mantas de lana. El suelo era de madera gruesa que crujía bajo los pies. La propiedad era básicamente un claro de hierba alta rodeado de laderas escarpadas por 3 lados. El cuarto lado era el sendero de montaña, un camino de piedra suelta que anunciaba cualquier llegada mucho antes de que pudieras ver a nadie. Más allá del sendero, solo había abismos y más picos. A unos 200 metros de la casa, había un cobertizo para los animales que parecía inclinarse peligrosamente hacia el norte, como si hubiera decidido hace décadas cuánto estaba dispuesto a ceder ante el viento. Cada verano, mis padres me enviaban a mí y a mis primos allí por 2 o 3 semanas. Dorge era 2 años mayor que yo, valiente de una forma estúpida. Lakpa era de mi edad, callada, y prefería leer libros antes que cualquier otra cosa. A veces venía el pequeño Tashi, que solo tenía unos 5 años y siempre iba detrás de nosotros llorando cuando no podía seguirnos el ritmo. Durante el día, ese lugar era el mejor del mundo. Realmente creíamos que éramos los dueños de la montaña. Recuerdo buscar piedras brillantes en los arroyos de deshielo y explorar el cobertizo lleno de arreos viejos y trastos oxidados que para nosotros eran tesoros.
El abuelo incluso nos dejaba montar en los yaks más mansos mientras nos aferrábamos a su pelo como si estuviéramos en un rodeo. Mi abuela siempre tenía un frasco con caramelos de leche, de esos que se pegan a los dientes, escondidos específicamente para nosotros. Fueron días maravillosos, quiero que eso quede claro, pero las noches eran otra cosa. He pasado mucho tiempo intentando articular cómo cambiaba el ambiente cada tarde. Lo mejor que puedo decir es que mi abuelo tenía un reloj interno que nosotros no podíamos ver. Alrededor de las 5 o 6 de la tarde, algo se activaba y él se convertía en una persona distinta. No se ponía agresivo ni gritaba, simplemente se iba a otro lugar dentro de sí mismo. Podías verlo en su forma de moverse. Dejaba lo que estuviera haciendo, y sus ojos se clavaban en el cielo, como si leyera algo escrito allá arriba en un idioma que solo él entendía. Su mandíbula se tensaba, y entonces nos arreaba a todos hacia adentro. La regla era que debíamos estar en la casa antes de que apareciera la primera estrella en el cielo, no antes del atardecer, lo cual habría sido razonable, sino antes de la primera estrella. En verano, en la montaña, el sol tarda en irse, pero las primeras estrellas pueden aparecer en el este mientras el horizonte todavía está pálido. Mi abuelo lo sabía y vigilaba el cielo con una paciencia que rozaba la obsesión. Se sentaba en su banqueta de madera mirando hacia el este, esperando. Y en el momento en que veía ese primer punto de luz, quería que estuviéramos dentro. Si estábamos lejos, hacía sonar una campana de bronce pesada montada en un poste. El sonido cortaba el aire de la montaña y se oía en kilómetros. Ese sonido significaba ahora mismo. No significaba vayan viniendo o quédense 5 minutos más. Significaba mete el trasero en casa ya. Una vez dentro, la casa también cambiaba. Mi abuelo iba habitación por habitación cerrando las contraventanas de madera pesada. No eran normales. Tenían cierres de hierro que él mismo había reforzado. Cuando las cerraba, sellaban la ventana por completo. No entraba luz, y supongo que más importante aún, no salía ni un rayo de luz hacia afuera. Las cerraba todas, cada noche, sin excepción, y no se nos permitía abrirlas ni mirar por las rendijas hasta la mañana. Nunca explicó por qué. Era simplemente la regla, y en esa casa, sus reglas tenían el peso de las leyes de la física. No cuestionabas la gravedad y no cuestionabas al abuelo. Una vez dentro, el ambiente de la casa se transformaba por completo. Mi abuelo iba de habitación en habitación cerrando las contraventanas. Pero no eran contraventanas comunes de madera. Eran pesadas, reforzadas con bandas de hierro y forradas por dentro con un fieltro grueso que no dejaba pasar ni un átomo de luz. Cuando las encajaba, el mundo exterior dejaba de existir. No entraba claridad, y lo que era más importante, no salía ni un destello hacia afuera. Las sellaba todas, cada una de ellas, todas las noches sin excepción. Teníamos prohibido tocarlas o intentar mirar por las rendijas hasta que el sol estuviera alto. Nunca nos dio una explicación. Era la regla, y en esa posta de piedra, sus palabras tenían el peso de las leyes de la física. No cuestionabas la altitud y no cuestionabas al abuelo. Luego estaban los molinillos. En cada habitación de la casa había un gran molinillo de oración de bronce, montado sobre un eje de madera. No eran de esos pequeños que giras con la mano. Eran pesados, con un mecanismo de manivela que el abuelo tensaba cada noche antes de dormir. Al soltarlos, empezaban a girar con un zumbido metálico constante y un clac, clac, clac rítmico, como un motor viejo y ruidoso que no terminaba de arrancar. En el cuarto donde dormíamos los niños, el abuelo ponía el molinillo a máxima velocidad. Aquello rugía. El estruendo era tal que te vibraban los dientes. No había ninguna necesidad religiosa para que sonaran así. La casa ya era lo suficientemente silenciosa.
El ruido era tan constante que para la mañana te despertabas con los oídos tapados y una sensación de aturdimiento, como si hubieras pasado la noche en una fábrica. Dorje lo odiaba y se quejaba cada verano. Decía que prefería el silencio de la montaña. Lakpa se tapaba los oídos con la manta de lana de Jack para amortiguar el golpe del metal. Yo simplemente me quedaba quieto, respirando el aire viciado de la habitación, y lo aguantaba. Un verano, Dorje le preguntó directamente a la abuela por qué teníamos que dormir con ese escándalo de bronce. Ella respondió que la montaña era demasiado silenciosa y que el sonido de las oraciones nos protegía los sueños. Dorje señaló que el abuelo ni siquiera estaba rezando, solo les daba cuerda para que hicieran ruido. La abuela le lanzó una mirada que por fuera parecía tranquila, pero que por dentro decía claramente que esa conversación había terminado. Luego sentenció: «A tu abuelo le gusta el sonido, así que los molinillos se quedan». Y se quedaban. Ahora entiendo para qué servían realmente. Lo entiendo desde que cumplí los 11 años. Los molinillos eran lo suficientemente ruidosos como para cubrir casi cualquier sonido que viniera del exterior. Esa era su única función, que no pudiéramos escuchar lo que caminaba alrededor de la casa o sobre ella durante la noche. Tengo que hablarte de la luna. Hay un recuerdo específico que siempre vuelve a mí. Yo tenía 8 o 9 años. Estaba sentado en la banqueta con el abuelo después de cenar, mientras el cielo hacía esa transición eterna del púrpura al negro, y la luna asomaba por detrás de los picos, enorme, casi llena, de un color ámbar profundo que iluminaba la nieve como si fuera plata. Dije algo estúpido como: «Mira qué bonita está la luna». Al principio pensé que el abuelo no iba a decir nada. Siguió sentado, mirando fijamente hacia el abismo. No se veía impresionado ni feliz. Al final, dijo en voz baja, como si yo ni siquiera estuviera allí: «Odio esa maldita cosa». Pensé que estaba bromeando. Solté una risita nerviosa, pero él no se inmutó. Con los años, empecé a notar un patrón. El humor del abuelo empeoraba en ciertas noches. Me llevó tiempo conectarlo con los ciclos lunares porque, siendo un niño, no iba por ahí contando los días de la luna. Pero visto en retrospectiva, era innegable. En las noches de luna llena, estaba tenso y vigilante, más alerta de lo normal. Se quedaba despierto mucho después que la abuela. Pero en las noches donde no había luna, cuando el cielo era solo un campo negro de estrellas sin nada de luz, el abuelo se convertía en otra persona. Tenía miedo. No creo que tuviera una palabra para describirlo cuando era joven, pero era eso, un miedo puro y asfixiante. Revisaba los cerrojos más de una vez. Se sentaba en la estancia principal mucho después de que todos nos hubiéramos ido a dormir. Y por la mañana se veía gris, vacío, como alguien que ha pasado la noche entera vigilando algo que está a punto de entrar. Algunas noches, a pesar del estruendo de los molinillos de bronce, yo podía escuchar cosas. El ruido cubría mucho, sí, pero no todo. En ciertas noches, se oían pasos afuera. Eran pasos lentos, pesados, rodeando la casa de piedra, tomándose su tiempo. Se movían por un lado de la cabaña. Se detenían. A veces, justo al otro lado de nuestra ventana. Era una pausa lo suficientemente larga como para que yo me quedara sin aliento en la cama, con los ojos abiertos, sin ver nada gracias a las contraventanas, rezando para que el molinillo no se detuviera. Luego, el sonido continuaba hacia la siguiente pared. Cuando lo mencioné en el desayuno una vez, tratando de sonar casual, la abuela sonrió y dijo que el abuelo no podía dormir y que le gustaba caminar por el perímetro para revisar que los jacks estuvieran bien en el cobertizo. Dorje, que ya era lo suficientemente mayor para analizar las mentiras, preguntó qué podía haber ahí fuera que hiciera que el abuelo necesitara revisar los animales cada hora. La abuela cambió de tema con una agilidad de prestidigitadora, y antes de que nos diéramos cuenta, estábamos hablando de qué íbamos a almorzar. Una noche,
Recuerdo que me levanté para ir a orinar. Tendría unos 10 años. El pasillo estaba a oscuras y para llegar al baño tenía que cruzar la estancia principal. Al pasar por la sala, me detuve en seco. El abuelo estaba en su silla de madera. No había ninguna lámpara encendida. Estaba sentado perfectamente erguido, con su viejo rifle de guía apoyado sobre los muslos. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en la puerta principal. No me miró, no se movió, no reconoció mi presencia de ninguna forma. Estaba allí como un hombre que llevaba horas esperando y que pretendía quedarse horas más, vigilando esa puerta con una concentración mortal, como si estuviera esperando un impacto, o rezando para que no ocurriera. Volví a la cama, escuché el zumbido del molinillo y el viento golpeando las piedras, y no volví a dormir en toda la noche. Antes de contarte el resto, debo mencionar el depósito de grano. Durante el día, el depósito era terreno permitido. Era un espacio excavado parcialmente en la roca bajo la casa, con suelo de piedra fría y paredes de adobe grueso. Tenía vigas de madera expuestas en el techo y servía para guardar los sacos de cebada, estantes con herramientas y un banco de trabajo que el abuelo usaba para arreglar arreos. Lo más importante eran los respiraderos. Unas ventanas estrechas y alargadas, situadas a ras del suelo desde el exterior, más anchas que altas. Tenían bisagras en la parte superior para poder abrirlas hacia adentro y ventilar el olor a humedad. De día, el abuelo a veces las dejaba abiertas con un palo para que corriera el aire. Pero al caer la noche, el depósito estaba estrictamente prohibido. Y la forma en que el abuelo comunicaba esto era distinta a sus otras reglas. Las otras, las contraventanas, los molinillos, entrar antes de la primera estrella, se imponían mediante la rutina. Él simplemente las ejecutaba, y nosotros nos alineábamos porque así funcionaba el mundo. Pero la regla del depósito fue la única que nos dijo en voz alta, mirándonos directamente a los ojos: no se les ocurra entrar ahí abajo después de que el sol se esconda. La expresión de su cara no era la de un adulto poniendo un límite doméstico. Era la de alguien que te advierte que no metas la mano en una trituradora en marcha. No estaba dictando una norma, estaba describiendo un peligro real. Durante años, así fueron los veranos. Los días eran agua de deshielo, recolectar piedras y el olor a té de mantequilla de la abuela. Pero las noches eran ceguera total, puertas trabadas y el zumbido de los molinillos ahogando cualquier cosa que se moviera en la oscuridad exterior. Yo aceptaba todo eso. Era un niño, era mi mundo. Como el Yeti o los espíritus de la montaña, aceptabas estas cosas sin análisis. Era la casa del abuelo y eran las reglas del abuelo. Nunca lo cuestioné y seguí cada instrucción al pie de la letra, hasta el verano en que cumplí 11 años. Ese fue el verano en que el abuelo sufrió el colapso, cuando las reglas se desmoronaron y finalmente aprendí para qué servía todo aquello. Pero antes de llegar a lo que ocurrió ese año, hay una cosa más que debo relatarte. Es la historia que mi abuelo me contó en la entrada de la casa cuando yo tenía 9 o 10 años. Era una noche de luna llena. Lo recuerdo porque la luna fue la razón por la que yo estaba afuera. No podía dormir a pesar del ruido del molinillo, o quizás por su culpa. Tenía la garganta como papel de lija y necesitaba agua. Cuando salí a la estancia principal, vi algo imposible. El abuelo no había sellado la puerta principal por completo. La pesada hoja de madera estaba entreabierta y la luz de la luna entraba en una banda de color blanco plateado, tan brillante que casi se podía leer con ella. Me asomé y allí estaba él, sentado en su banco de piedra, con el rifle apoyado en las rodillas, mirando hacia la pendiente y el bosque de rododendros que había más abajo. Parecía agotado. Nunca lo había visto tan cansado, y no era un cansancio de sueño. Parecía un hombre desgastado hasta los huesos, una fatiga que iba más allá de los músculos. Me miró de reojo. Esperaba que me ordenara volver a la cama, pero no lo hizo. Inclinó la cabeza hacia el espacio vacío a su lado. Me senté con los pies colgando,
porque era demasiado bajo para llegar al suelo de piedra. Nos quedamos allí un rato sin hablar. La luna era tan potente que proyectaba sombras duras en el claro de la casa. El límite donde empezaban los árboles parecía una muralla de negrura absoluta, pero el resplandor plateado perfilaba las copas con un gris pálido. Era tan hermoso que te quitaba el aliento. De vez en cuando, un ave nocturna cruzaba el haz de luz y desaparecía tan rápido que parecía un fallo en la vista. Entonces el abuelo empezó a hablar. No me miraba y su voz no pasaba de un murmullo bajo. Parecía que hablaba para sí mismo. Me contó una historia que reconstruyo ahora como puedo, porque él no era un narrador organizado. Era directo y dejaba muchos huecos que esperaba que uno llenara solo. Cuando mi abuelo era joven, tendría 20 o 21 años, algo empezó a atacar al ganado en las estancias vecinas. Su padre, mi bisabuelo, criaba yaks y ovejas. En el lapso de un mes, los animales empezaron a aparecer muertos en los riscos. Y por la forma en que el abuelo lo describía, decir muertos era ser generoso. Dijo que los animales estaban desarmados. Usó esa palabra específicamente, como un mecánico que desarmaba un motor por piezas. Un trozo aquí, otro allá. Órganos separados del cuerpo y colocados en lugares donde no deberían estar, dispuestos sobre la hierba en una especie de orden macabro. Recuerdo que mientras lo escuchaba, pensaba, ¿cómo es que le está contando esto a un niño de mi edad? Pero él siguió adelante, con los ojos fijos en la nieve iluminada por la luna. Dijo que a uno de los yaks de un vecino lo encontraron con la caja torácica abierta de par en par, vacía, y con todo el contenido organizado sobre la nieve, a un lado del cuerpo, en lo que él llamó un tipo de orden. Aunque no quiso explicar qué significaba eso, y yo no pensaba preguntar. Recuerdo haber pensado, ¿cómo es que le está contando todo esto a un niño? Pero él siguió hablando. Al principio asumieron que eran lobos. Los lobos del Himalaya pueden ser un problema serio si la manada es grande y tiene hambre. Pueden derribar a un yak joven sin problemas. Pero los hombres que examinaron los restos dijeron que no habían sido lobos. Tampoco leopardos de las nieves. Los depredadores son sucios, matan con frenesí, desgarran lo que pueden y dejan un rastro de caos. Lo que fuera que había hecho aquello, lo hizo con una especie de deliberación, con una calma que no encajaba con ningún animal conocido. El abuelo contó que su padre regresó de examinar una de las matanzas y se sentó a la mesa de la cocina en absoluto silencio. Cuando la madre del abuelo le preguntó qué pasaba, él simplemente dijo, «Algo los está desarmando con las manos». Nadie llamó a las autoridades del valle. En las montañas, en los años 50, los hombres resolvían sus propios problemas. Mi bisabuelo organizó una partida de caza. Avisó a las familias de los alrededores. Fueron mi tío Pasang, 2 hombres de la ladera de abajo, cuyos nombres ya no recuerdo, y un primo que trajo a sus mastines tibetanos, unos perros enormes entrenados para rastrear osos. En total eran 5 o 6 hombres, incluido mi abuelo, que era el más joven, y le permitieron ir porque tenía su propio rifle y sabía usarlo, y porque su padre no era el tipo de hombre al que pudieras llevarle la contraria. Salieron una noche en la que los ataques al ganado habían sido peores que nunca. Esperaron a que la luna estuviera alta para tener algo de luz. Llevaron rifles, lámparas de aceite y a los mastines. Entraron en el terreno rocoso y los bosques de enebros detrás de la propiedad de mi bisabuelo alrededor de las 10 de la noche. El abuelo me contó esta parte de la cacería a trozos. Parte de lo que dijo tuve que reconstruirlo por contexto, porque, como dije, él no era un narrador fluido y yo era un niño sentado en la oscuridad intentando seguir el relato fragmentado de un anciano sobre algo que ocurrió 40 años antes de que yo naciera. Los perros aguantaron apenas 1 hora. Al principio iban ansiosos,
excitados, con el hocico pegado al rastro y tirando de las correas. Pero entonces se detuvieron, ambos al mismo tiempo. Se quedaron paralizados y empezaron a temblar. El abuelo dijo que uno de ellos se orinó encima. Se negaban a avanzar y se negaban a estar callados. Empezaron a emitir un sonido que él describió como un gemido continuo, agudo y fino. No era un ladrido de caza, sino el sonido de un animal que ha cruzado el umbral del miedo hacia un lugar donde el cerebro deja de funcionar. Uno de los perros rompió la correa y salió huyendo. Lo oyeron chocar contra la maleza durante unos 30 segundos, y luego el sonido se desvaneció. Nunca volvieron a encontrar a ese perro. El mastín que quedó se apretó contra las piernas de su dueño, y tuvieron que arrastrarlo el resto de la noche como si fuera un mueble viejo. Cuando los perros dejaron de ser útiles, los hombres siguieron por su cuenta. Para ese momento ya estaban en lo profundo de las grietas de la montaña. En esos parajes donde las rocas se cierran sobre ti y la luz de la luna llega en parches, todo lo que queda entre esos parches es negro como la tinta. El abuelo dijo que empezaron a escuchar algo moviéndose a su alrededor. Fue específico en esta parte. Dijo que no se movía por el suelo, aplastando arbustos como lo haría un oso. Se movía por encima de ellos, por las repisas de piedra y las ramas de los árboles achaparrados que crecen en las alturas. Podían oír las piedras caer y la madera crujir allá arriba. El sonido de algo pesado transfiriendo su peso de una roca a otra. Era rápido, mucho más rápido que un hombre corriendo. Dijo que aquello los rodeó un rato, allá arriba en la oscuridad, fuera del alcance de las lámparas, y que el sonido era como el de un hombre corriendo a 4 patas por un tejado. Es una imagen que nunca he podido borrarme de la cabeza. Siguieron avanzando porque eran hombres que se habían comprometido a hacer algo, y porque dar media vuelta significaba caminar de regreso por el mismo sendero, con esa cosa siguiéndolos desde las alturas. Caminaron quizás otra media hora con el sonido sobre sus cabezas apareciendo y desapareciendo. A veces tan cerca que les caía polvillo de piedra y trozos de corteza encima. Otras veces parecía alejarse tanto que casi se convencían de que se había ido. El perro que quedaba ya no caminaba, su dueño lo llevaba cargado. Entonces, la cosa bajó de las rocas. El abuelo no lo describió como un momento dramático. Lo dijo con naturalidad, como quien dice que empezó a llover. El estrépito sobre ellos se detuvo y hubo un impacto pesado unos 30 metros por delante, como si algo hubiera caído desde una gran altura. Luego, el silencio. Fue el tío Pasang quien lo vio primero. Pasang iba al frente, unos pasos por delante del grupo, cargando una lámpara en una mano y el rifle en la otra. Se detuvo en seco y dijo en voz muy baja, sin darse la vuelta: «Está de pie». El abuelo levantó su lámpara. En el borde mismo de la luz, donde el brillo moría ante la oscuridad sólida, pudo ver una silueta entre 2 grandes rocas. Dijo que era alta, mucho más alta que cualquiera de ellos, y Pasang medía casi 1,90 m. Estaba sobre 2 piernas y se mantenía perfectamente inmóvil. La luz de la lámpara era demasiado débil a esa distancia para dar texturas o colores, así que solo veía el contorno. Pero dijo que con el contorno bastaba. Parecía que alguien hubiera tomado la idea general de una persona y la hubiera construido estirando todas las medidas. Dijo que la cabeza estaba echada hacia adelante sobre el cuello, recordándole más a un buitre con un hocico largo, y los hombros eran enormes, demasiado anchos para la cabeza que sostenían. Los brazos colgaban mucho más abajo de donde deberían terminar. Entonces, la cosa se dejó caer hacia adelante, sobre las 4 extremidades, y desapareció. El sonido de su movimiento explotó de nuevo hacia las rocas de arriba, trepando por la pared vertical, moviéndose hacia el norte, rápido, alejándose cada vez más. Los hombres se quedaron allí, en un círculo de luz con los rifles levantados,
y nadie dijo nada durante lo que el abuelo calculó que fueron 2 minutos enteros. Deberían haberse ido a casa. Todos lo sabían. Pero no lo hicieron porque el tío Pasang dijo que esa cosa iba hacia la estancia de los vecinos, donde habían matado ganado la semana anterior. Y porque estos eran hombres de montaña de los años 50, y volver a casa así era algo con lo que tendrían que vivir mucho tiempo. Lo siguieron. El terreno se volvió más difícil a medida que avanzaban hacia el norte. El terreno se desmoronaba en crestas y salientes de roca, donde era difícil hacer pie incluso de día. Los hombres empezaron a separarse porque era imposible caminar 6 en fila por ese tipo de geografía. Se mantenían en contacto gritando de vez en cuando. El padre de mi abuelo lanzaba un grito de montaña, y los demás respondían, una especie de pase de lista cada pocos minutos, para asegurarse de que nadie se hubiera despeñado o perdido. Lo que fuera que estaba en las rocas se había quedado callado, o al menos ya no lo oían por encima del estruendo de sus propios pasos sobre la piedra suelta. De repente, sonó un disparo. Un estallido seco que rebotó en las paredes del desfiladero. Venía del este, de la dirección del tío Pasang, que era el que más se había alejado del grupo. Mi abuelo dijo que todos se detuvieron en seco. En el silencio que siguió al disparo, oyeron a Pasang gritar. Estaba lo suficientemente lejos como para que el sonido fuera fino y con eco, pero era inconfundible. Un hombre gritando en un registro que mi abuelo dijo que nunca había oído en un adulto, y que nunca volvió a escuchar después. Luego hubo un segundo disparo que cortó el grito en seco. Después, nada. Solo la montaña en la oscuridad, y todos ellos parados en medio de ella. Al llegar a esa parte, mi abuelo guardó silencio un buen rato. Se mecía en su banqueta mirando la luna, y sus manos seguían apretando el rifle sobre su regazo. Pude ver que, incluso décadas después, el recuerdo de ese silencio tras el segundo disparo le costaba. Esperé, porque incluso a los 9 o 10 años entendía que no se interrumpe a un hombre cuando está en un lugar así. Cuando volvió a hablar, su voz era más plana. Dijo que encontraron el rifle de Pasang al fondo de una grieta, encajado entre 2 rocas. Había disparado 2 veces. Ambos casquillos estaban percutidos. Había sangre en las rocas y en el suelo. Mucha sangre. Y había marcas de arrastre que bajaban hacia un barranco tan lleno de maleza y rocas sueltas que no pudieron bajar en la oscuridad. Se quedaron al borde de ese barranco, gritando el nombre de Pasang, hasta que el cielo empezó a clarear por el este. Mi abuelo nunca me dijo qué fue lo que encontraron cuando regresaron con la luz del día. Se limitó a decir, le dijeron a su esposa que fue un ataque de animal. Noté esa frase incluso entonces, a pesar de ser tan joven. Le dijeron. No dijo que fuera un ataque de animal. Me dijo lo que ellos le dijeron a ella que había sido. El hueco entre esas 2 versiones era lo suficientemente grande como para caerse dentro. La historia oficial de la familia, la que yo había oído en cenas y funerales toda mi vida, sin saber que tenía conexión con la propiedad de mi abuelo, era que Pasang había muerto en un accidente de caza, que se había disparado solo, y que para cuando la partida de búsqueda lo encontró, los animales carroñeros ya habían llegado a los restos. Una tragedia, pero el tipo de tragedia que la gente aceptaba en las montañas, porque era lo que se podía aceptar. El abuelo se quedó sentado conmigo un rato más. La luna se había movido y las sombras en el claro de la casa habían cambiado. La línea de las rocas y los árboles se veía distinta. No diría que era amenazante, exactamente, sino más bien consciente. Como cuando entras en una habitación y no sabías que había alguien allí porque no se había anunciado, pero de repente lo notas. Finalmente me miró a los ojos. Su mirada era directa y clara. Me dijo, hay algo en estas cumbres que no tiene nombre, y es más inteligente de lo que te gustaría. Por eso tenemos las reglas. ¿Entiendes? Asentí.
Las peores noches son las de luna nueva, añadió. Con luna llena, puedes verlo venir. Con luna nueva, él puede verte a ti y tú no ves nada. Me mandó a la cama y fui. Me tapé hasta la nariz con la manta de lana y escuché el rugido del molinillo de bronce, pero no pegué ojo en toda la noche. A la mañana siguiente, miré por la ventana hacia la ladera bajo la luz del sol. Eran solo piedras y matorrales, los mismos donde había jugado el día anterior. Pero ahora significaban algo completamente diferente. Después de esa noche en la entrada, nunca volví a cuestionar las reglas. Yo mismo cerraba las contraventanas y tensaba los molinillos antes de que nadie me lo pidiera. Era el primero en entrar en cuanto aparecía la primera estrella. Los pasos que se oían afuera algunas noches, los que la abuela decía que eran del abuelo revisando a los animales, yo ya sabía lo que eran. Mi abuelo no estaba inspeccionando nada. El abuelo ni siquiera estaba afuera. Algo en esas montañas había desarmado al tío de mi abuelo en un barranco hacía 40 años y seguía allí. Entendía las reglas, seguía las reglas, y esas reglas nos mantuvieron a salvo cada verano de mi infancia, hasta el año en que mi abuelo colapsó en la cocina. Recuerdo el sonido de su taza de porcelana haciéndose añicos contra el suelo, y cómo el lado izquierdo de su cuerpo se quedó sin fuerza. De repente, la única persona que realmente sabía para qué servían las reglas estaba inconsciente camino a un hospital. El colapso ocurrió una mañana a mitad de nuestra segunda semana de estancia. Estaba preparando el té de mantequilla, lo mismo que hacía cada mañana, y su mano izquierda simplemente se abrió y dejó caer la taza. El abuelo miró el desorden, luego miró a la abuela y dijo: «Lobsang, hay algo mal con mi brazo». Luego se sentó pesadamente, como si la gravedad hubiera aumentado de golpe, y el lado izquierdo de su cara se desplomó. La abuela pidió ayuda por radio. Llamó a mi tía Dolma, que vivía a horas de distancia en la ciudad. Luego hizo lo que pudo, que fue sostener la mano derecha del abuelo y hablarle con voz firme, mientras nosotros tres mirábamos desde la puerta, sin saber qué hacer. Recuerdo que la ayuda tardó una eternidad en llegar. Así de lejos estábamos de todo. Se lo llevaron en una camilla. Se veía tan pequeño y frágil. Pensé que mi abuelo iba a morir. Tenía miedo. Ese hombre, que había sido la presencia más imponente que yo conocía, ahora parecía solo un anciano de cara gris con una sola mano que funcionaba. La abuela no pudo irse con él de inmediato. Tuvo que esperar a que llegara mi tía Dolma. En cuanto ella apareció, la abuela se marchó a toda prisa hacia el valle. Recuerdo que, justo después de que se fuera, me quedé mirando las pesadas contraventanas de madera, pensando que nadie en esa casa iba a saber que debía cerrarlas, y mucho menos por qué. Mi tía Dolma y su esposo, Namgyal, llegaron alrededor de las 3 de la tarde. Abrazaron a la abuela y le desearon lo mejor mientras ella se alejaba en el todoterreno. Dolma era la hija menor del abuelo, una mujer muy dulce con una risa estrepitosa que trabajaba en una oficina en Katmandú. Probablemente no había pasado una noche entera en esa posta de montaña en los últimos 15 años. El tío Namgyal era un tipo tranquilo, vendía seguros y se le daban bien los niños. Era de esos que dan palmaditas en la espalda y dicen cosas como: «Buen trabajo, campeón». Eran exactamente el tipo de adultos que querrías tener cerca en una emergencia familiar, cálidos y capaces. Dolma pasó casi toda la tarde colgada del teléfono satelital hablando con el hospital y con otros parientes, gestionando la crisis familiar. El tío Namgyal preparó una sopa tukpa con lo que encontró en la despensa. Incluso nos dejó comerla en la estancia principal frente a la radio, algo que la abuela jamás permitía. La casa sin piel. Esa primera noche, me quedé esperando a que alguien iniciara la rutina. Tenía la esperanza de que alguien vigilara el cielo y nos llamara en cuanto asomara la primera estrella, o que fuera habitación por habitación sellando las ventanas y dando cuerda a los molinillos de bronce. Pero nadie lo hizo.
El sol se ocultó y las contraventanas permanecieron abiertas. Las puertas se cerraron solo con sus pestillos normales, no con las barras de hierro ni los cerrojos de seguridad que el abuelo había instalado. Los molinillos se quedaron quietos, mudos, en sus ejes. Esa casa se sentía completamente desnuda, como un cuerpo sin piel. Todo lo que debía estar protegido estaba ahora expuesto a lo que fuera que habitara allá afuera. Estuve a punto de decir algo. Me quedé en el pasillo ensayando las palabras en mi cabeza. Algo sobre cómo al abuelo le gustaba cerrar todo y dejar el ruido puesto. Algo casual que no me obligara a explicar el motivo real. Pero no supe cómo decirlo sin sonar como un niño loco. Tenía 11 años, y el peso de la atención de los adultos durante una crisis era paralizante. Así que no dije nada. Me fui a dormir al cuarto con Dorje y Lakpa. La ventana estaba descubierta y el molinillo, en silencio. Me quedé allí tumbado en medio de un vacío tan enorme y equivocado que podía oír los latidos de mi propio corazón. La aventura prohibida. Eventualmente me dormí. El día siguiente fue casi normal. El tío Namgyal nos sacó afuera. Jugamos con los yaks y tiramos piedras hacia el desfiladero. Mi tía Dolma fue al hospital y regresó por la tarde con un informe cautelosamente optimista. El abuelo estaba estable, pero lo dejarían en observación. Se la veía agotada. Esa tarde, Dorje nos llevó a Lakpa y a mí a un rincón del pasillo. Tenía esa cara de estar tramando algo. A ellos no les importa lo que hagamos, susurró, refiriéndose a los tíos, que estaban encerrados en el cuarto hablando por teléfono. Deberíamos quedarnos afuera esta noche, después de que oscurezca. Nunca vamos a tener otra oportunidad como esta. Lakpa me miró. Noté que quería que yo dijera que no para no tener que hacerlo ella. Y estuve a punto. Pero Dorje tenía 13 años y yo 11. A esa edad, esa brecha es un abismo. Además, una parte de mí, la parte que estaba harta de vivir con miedo cada verano, harta de los ruidos metálicos y de sentirme prisionero, quería saber cómo era la montaña de noche. Había pasado años sellado mientras el mundo exterior seguía sin mí. Quería verlo. Así que dije, está bien. Lakpa asintió porque yo lo había hecho, y Dorje sonrió. Salimos por la puerta trasera a eso de las 8:30. El cielo aún conservaba ese último resplandor naranja en el oeste, pero el este ya se había teñido de un azul profundo. Lo primero que me impactó fue lo diferente que sonaba la montaña de noche. El viento, que de día era un murmullo agradable, ahora se sentía presente, casi agresivo. El silencio no era tal. Era un rugido de aire chocando contra las rocas y el crujido constante de la tierra enfriándose. Teníamos 2 linternas viejas que Dorje había sacado de un cajón, pero eran tan débiles que apenas iluminaban 6 metros. Dorje movía la suya por el claro como si fuera un faro de búsqueda. Solo revelaba hierba seca y piedras, nada más. Más allá de ese cono de luz, solo había oscuridad. Empezamos a caminar hacia la ladera donde empezaba el bosque de enebros. Lakpa y yo lo seguíamos, demasiado asustados para alejarnos de él. Durante 20 minutos fue justo lo que Dorje prometió, una aventura. Caminamos por el borde de los árboles sin entrar, iluminando los primeros metros de troncos retorcidos. De vez en cuando encontrábamos un par de ojitos reflectantes, probablemente de algún pequeño zorro de montaña. Dorje no paraba de hablar sobre cómo aquello no daba miedo y que las reglas del abuelo eran solo paranoias de viejo. Yo dejaba que hablara. Me gustaba que rompiera el silencio. La silueta en el borde. De repente, Lakpa se detuvo. Estaba un poco detrás de mí, a mi izquierda. Cuando me giré, estaba inmóvil, apuntando con su linterna hacia la ladera, a unos 40 metros de donde estábamos. Su linterna era muy tenue y apenas llegaba a las rocas a esa distancia. Pero en el borde mismo donde la luz moría y la oscuridad recuperaba su terreno,
Había una forma entre dos rocas que yo no podía procesar. Era mucho más alta que cualquiera de nosotros. También era extremadamente delgada. Estaba de pie sobre dos patas y permanecía completamente inmóvil. La linterna no tenía fuerza suficiente para mostrar texturas o colores, así que solo era una silueta, una interrupción vertical en el patrón de las piedras detrás de ella, y nos estaba mirando. «Hay algo ahí», susurró Lakpa. Su voz era extrañamente calmada, como si el terror la hubiera dejado vacía. Dorje giró su linterna hacia el mismo punto. Durante medio segundo, ambos haces de luz coincidieron, y en ese brillo combinado vi, o creí ver, que la forma se movía. Fue un movimiento súbito, como si algo estuviera reajustando su postura. La luz del Lakpa parpadeó, y en ese instante de penumbra, la silueta desapareció. Solo quedaban las rocas y la oscuridad de siempre. La silueta era mucho más alta que cualquiera de nosotros, por un margen aterrador. También era delgada, parada sobre dos extremidades, pero se mantenía completamente inmóvil, como si fuera parte de la misma roca. La linterna era demasiado débil para revelar texturas o colores. Solo era una sombra, una interrupción vertical en el patrón de las piedras a su alrededor, y nos estaba dando la cara. «Hay algo ahí parado», dijo Lakpa. Su voz era perfecta, extrañamente calmada. Dorje giró su linterna hacia el mismo punto. Durante medio segundo, ambos haces de luz coincidieron, y en ese brillo combinado, vi, o creí ver, que la forma se movía. Fue un movimiento súbito, como si algo estuviera reajustando su postura para saltar. La luz del Lakpa parpadeó. Eran linternas baratas de pilas gastadas. En ese medio segundo de penumbra, la forma desapareció. Solo quedaron las piedras, la oscuridad ordinaria de la montaña. Dorje dijo que era un ciervo almizclero. Lo dijo con tanta convicción que supe que no se lo creía ni él. Creo que Lakpa también lo supe, porque ya estaba caminando hacia la casa, y caminaba rápido. La seguimos. ¿Cómo evitamos echar a correr de verdad? No tengo idea. Quizás estábamos demasiado aterrorizados para entrar en pánico total, pero caminábamos a un ritmo que era lo más parecido a correr que existe. Cuando llegamos a la puerta trasera y entramos, cerrándola tras nosotros, Dorje echó el pestillo simple y se quedó mirando la barra de hierro que colgaba al lado. Nos miró, soltó una risita nerviosa y dijo: «Estaremos bien». Así que dejamos la barra sin poner. No dijimos nada más. Nos quedamos en la cocina respirando con una agitación que la caminata no justificaba. Dorje soltó un: «Eso fue divertido». Pero Lakpa y yo seguimos callados. Entonces dijo: «Deberíamos dormir en el depósito de grano esta noche». Sentí que se me caía el estómago. El depósito era la otra regla, la que el abuelo había dicho en voz alta mirándome a los ojos. Escuchar a Dorje proponer romperla fue como oír a alguien sugerir saltar al vacío. Pero él ya hablaba como si fuera un hecho. Había visto unos juegos de mesa viejos y mantas de lana extra cuando bajó con la tía Dolma, y el depósito era fresco. Se sentía como un fuerte. Reiteró: «¿Cuándo vamos a tener otra oportunidad así?» Miré a Lakpa. Tenía los brazos cruzados y miraba al suelo. Creo que ambos pensábamos lo mismo. ¿Cuánta resistencia valía la pena frente a las burlas de Dorje? Ella debió llegar a la misma conclusión que yo, porque se encogió de hombros y dijo: «Como sea». Dorje lo tomó como un consentimiento unánime y empezó a juntar suministros. Llevamos sacos de dormir de lana y almohadas. Dorje agarró una bolsa de frutos secos y unos caramelos de la despensa. Lakpa llevó un libro, lo cual fue optimista. Bajamos los escalones de piedra hacia el depósito, y Dorje tiró de la cadena de la única bombilla desnuda del techo. La habitación cobró vida con una luz amarillenta y cruda. Todo lo demás era piedra, sacos de cebada y sombras. Honestamente, durante unas horas fue genial.
Dorje encontró una radio vieja que apenas captaba estática y unas cartas desgastadas. Jugamos sobre el suelo de piedra con los dulces repartidos como si fuera un picnic. Encontramos una caja con herramientas de madera que nos inventamos cómo usar. Fue lo más divertido que había pasado en esa casa en años. Estábamos ruidosos, éramos estúpidos y nos sentíamos libres. Los tíos nunca bajaron a revisarnos. Por esas pocas horas, el depósito era solo un cuarto frío, y las reglas del abuelo eran solo excentricidades de un viejo que estaba en una cama de hospital con tubos en el brazo. Nos quedamos dormidos por etapas. Lakpa fue la primera. Acomodó su manta cerca de la base de la escalera, y para la medianoche ya no existía. Dorje aguantó un poco más en un banco de madera contra la pared, hablándome de una chica de su escuela, hasta que sus frases se volvieron lentas y fragmentadas, y su respiración se estabilizó. Yo me quedé tumbado en mi manta en medio del suelo, entre los dos, mirando las vigas del techo y las telarañas, escuchando el silencio. Sin molinillo, solo silencio. No había pensado en eso hasta ese preciso momento. Había estado distraído con los juegos y la novedad. Pero allí, en la oscuridad, después de que Dorje apagara la luz, el silencio del depósito era absoluto. No había rugido de bronce para llenar el espacio, ni ruido metálico para desenfocar cualquier sonido que la noche pudiera estar haciendo afuera. Estaba el goteo lejano de una filtración y el zumbido casi imperceptible de mi propia sangre en los oídos. Pero más allá de eso, nada. Escuché la respiración de mis primos. Estaba tan oscuro y tan callado que me sentía como si estuviera a kilómetros bajo el agua. Finalmente, no sé cuándo, me dormí. Pero cuando desperté, tenía mucho frío. Un frío genuino. Una humedad helada había atravesado la lana y se me había metido en la piel. No tenía sentido. Era verano y el depósito se sentía tibio cuando bajamos. Me apreté más contra la manta. Fue entonces cuando sentí la corriente. Aire en movimiento viniendo de algún lugar a mi izquierda, trayendo un olor que no pertenecía a ese depósito. El olor verde y húmedo del exterior, de la tierra mojada y el aire de las cumbres. Y debajo de eso, algo más. Un olor cálido, agrio y biológico. Me recordó al aliento de un animal, pero más pesado, denso, concentrado. Uno de los respiraderos estaba abierto. No podía verlo. La oscuridad allí abajo era la más completa que he experimentado, de esa donde tener los ojos abiertos o cerrados es lo mismo. Pero podía sentir el aire exterior entrando. Podía sentir que el aire estaba mal, que cargaba el calor de algo que no era la noche. Todos los vellos de mi cuerpo se erizaron al mismo tiempo. Lo escuché antes de poder procesarlo. Una respiración baja y húmeda, rasposa al exhalar. Un animal grande intentando guardar silencio. Había algo en la habitación con nosotros. Algo estaba dentro del depósito y estaba respirando. Estaba cerca. Dejé de moverme y dejé de respirar. Cada músculo de mi cuerpo se bloqueó en un estado rígido que yo no elegí. Mi cerebro racional se desconectó de los controles por completo. Lo que me manejaba ahora era algo mucho más antiguo, que me decía, no te muevas, no respires, tienes que dejar de existir. La respiración cambió de lugar. Se movió por la habitación lentamente, con una cautela que era peor que la velocidad, porque la velocidad implicaría un animal asustado. Y esto no estaba asustado, era metódico, y debajo de esa respiración, acompañándola, escuché los pasos. Una cadencia de golpeteos ligeros, rítmicos, sobre el suelo de piedra. El sonido de algo con garras caminando sobre una superficie dura. Y el ritmo no encajaba con nada que camine sobre dos patas, pero tampoco encajaba del todo con algo que camine sobre cuatro. El sonido de aquello moviéndose sobre el suelo de piedra en la oscuridad absoluta fue la cosa más ajena y dislocadora que he escuchado jamás. Pasó junto a mí,
tan cerca que pude sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El calor radiante de algo grande y muy vivo. Y entonces me golpeó esa ráfaga de olor. Ese aroma agrio, biológico, como de pelaje de animal mojado. Pero de cerca era mucho más penetrante, y había algo más debajo. Un rastro metálico que me recordó a la sangre. Pasó a no más de 1 metro de mi manta. Yo me quedé allí, con los ojos abiertos de par en par en la negrura, sin ver absolutamente nada. Sentí su rastro pasar a mi lado como una corriente de aire pesado. Luego, se detuvo cerca del banco de madera donde dormía Dorje. Escuché cómo cambiaba su respiración. Ahora era más rápida, corta, con un tono de olfateo, como si estuviera muestreando el aire a su alrededor. Después se movió de nuevo hacia la escalera, hacia donde estaba Lakpa. Se detuvo. La respiración estaba a escasamente 1 metro de mi cabeza y a la misma distancia de la manta de Lakpa, en la base de los escalones. Podía oír la respiración lenta e inconsciente de mi prima y, superpuesta, la respiración de esa cosa. Durante un tiempo que no puedo calcular, 5 segundos, 30, 1 minuto completo, esos fueron los únicos sonidos en todo el universo. Entonces, la cosa emitió un ruido, un sonido bajo y suave que venía de lo profundo de su pecho, apenas más fuerte que su aliento. No era un gruñido ni un lamento. Estaba en algún punto intermedio, cargado de una emoción que yo no debería haber sido capaz de interpretar, pero lo hice. Tenía curiosidad. Lo que fuera que estaba de pie sobre mi prima en la oscuridad, estaba interesado en ella. Lakpa se movió bajo su manta, uno de esos pequeños giros inconscientes que hace la gente cuando duerme. Emitió un murmullo, quizás un fragmento de un sueño, nada coherente. Pero entonces abrió los ojos. No pude verlo, pero supe que lo hizo porque habló. Su voz sonó pastosa, confundida, todavía medio dormida. La oí decir, «Es un perro. ¿Quién dejó entrar aún?» El resto de su frase fue reemplazado por un sonido que voy a escuchar en mi cabeza el resto de mi vida. Fue una detonación súbita de movimiento. Garras raspando violentamente contra la piedra. El impacto pesado y húmedo de un cuerpo cayendo sobre la manta, y el sonido del saco de dormir siendo apresado y arrancado de golpe hacia un lado del suelo. Fue tan rápido que la pregunta confundida de Lakpa se convirtió en un grito que ya no sonaba a lenguaje ni a voz humana. Era un alarido primario, puro terror animal. El grito rebotó en las paredes de piedra, llenando el depósito desde el suelo hasta las vigas. Oí la manta de lana arrastrándose a toda velocidad, raspando contra el suelo de piedra hacia la pared del fondo, donde estaba el respiradero abierto. Podía oír a Lakpa forcejeando y debatiéndose dentro del saco. Esa cosa la tenía agarrada por fuera y tiraba de ella. Escuché la tela desgarrarse con esos sonidos largos y fibrosos, mientras las garras trituraban la lana. Dorje gritaba desde el banco. «¿Qué está pasando?» Y en algún lugar sobre nosotros, a través del techo, oí el golpe seco de pies adultos golpeando el suelo y echando a correr. El arrastre llegó a la pared y hubo un sonido distinto, el saco de dormir siendo izado con fuerza, levantado del suelo hacia el estrecho respiradero. El marco de madera crujió. Lakpa gritaba en ráfagas cortas, sin aliento, y yo oía cómo la tela se enganchaba en los bordes de la piedra, desgarrándose más. Entendí con un horror que me revolvió el estómago que lo que fuera que la tenía estaba intentando sacarla por esa abertura. Un respiradero de apenas 40 centímetros de ancho, situado a 1,5 metros de altura por dentro, pero a ras del suelo por el exterior. Algo allá afuera estaba izando a una niña por la pared, intentando filtrarla por ese hueco con una fuerza perturbadora, la fuerza de algo con lo que no quiero compartir este mundo. De repente, la luz del depósito se encendió. La tía Dolma había accionado el interruptor desde arriba y la bombilla desnuda hizo que la habitación explotara de nuevo a la existencia. Cada detalle se volvió crudo, amarillento y violentamente real.
Vi el depósito, las mantas esparcidas, los dulces tirados por el suelo. Dorje estaba ahora de pie sobre el banco de madera, pegado contra la pared. Tenía la cara blanca y la boca abierta de par en par, con las manos levantadas hacia el pecho como si esperara un impacto. Y al otro lado de la habitación, contra la pared del fondo, estaba el saco de dormir de Lakpa, colgando. La mitad superior estaba encajada en el respiradero abierto, tironeada hacia arriba y amontonada en el marco estrecho. La mitad inferior colgaba por la pared, inerte, con el peso del Lakpa dentro hundiéndose hacia el suelo. La lana estaba triturada en líneas largas, 4 tajos espaciados simétricamente, y a través de los rotos podía ver el color de su ropa y la piel de su brazo. Ella ya no se movía ni gritaba. Se había quedado en silencio, tan absolutamente aterrorizada que había dejado de reaccionar. Entonces, el saco cayó. Lo que sea que lo sujetaba desde fuera lo soltó de golpe, y Lakpa y la manta colapsaron en un montón sobre el suelo de piedra. Desde fuera de la ventana, a centímetros de distancia, justo al otro lado de ese respiradero a ras de suelo. Al otro lado del respiradero, a solo unos centímetros, escuché un movimiento. Un único impacto pesado, el sonido de un animal grande impulsándose sobre la tierra seca y las piedras, alejándose de nosotros, hacia las laderas oscuras, dejándonos allí en medio de las secuelas. El tío Namgyal bajó las escaleras de 3 en 3, con la cara desencajada. Agarró a Lakpa del suelo, con manta y todo, y la subió rápidamente en brazos. La tía Dolma iba detrás de él, con una mano en la pared y la otra sobre la boca, lanzando preguntas al aire. Dorje salió disparado del banco de madera y corrió hacia las escaleras. Vi cómo miraba de reojo el respiradero abierto varias veces mientras subía. Yo fui el último. Al llegar al primer escalón de piedra, yo también me giré y miré hacia atrás. La pequeña ventana seguía abierta, balanceándose levemente sobre su bisagra. Más allá de ella, a través del estrecho rectángulo de la abertura, pude ver una franja del claro gracias a la luz que se filtraba desde el depósito. Había piedras, los primeros metros de suelo exterior, y, en el borde mismo donde la luz empezaba a fundirse con la negrura, vi un par de ojos. Estaban muy cerca del suelo y captaron el brillo de la bombilla con un reflejo amarillo, vítreo. Estaban muy juntos entre sí, pero eso fue todo lo que pude distinguir antes de que se esfumaran. Juro que pude oír el sonido de algo moviéndose a una velocidad imposible pendiente arriba, entre los matorrales de enebro. Subí las escaleras corriendo y no volví a bajar. Físicamente, Lakpa estaba bien. Tenía algunos rasguños leves causados por el marco de madera del respiradero en los brazos y los hombros. Tenía un moretón en las costillas, donde el saco la había oprimido al ser arrastrada contra la estrecha abertura, pero nada estaba roto. Nada que fuera a dejar una cicatriz externa. El tío Namgyal salió con una linterna potente y recorrió el perímetro de la casa, mientras la tía Dolma se sentaba con nosotros en la estancia principal con cada lámpara encendida. Namgyal regresó unos 15 minutos después. Dijo que no había encontrado nada. Empezó a buscar una explicación lógica. Dijo que debía haber sido un leopardo de las nieves, atraído por el olor de los dulces que habíamos bajado. Pude ver en su cara que estaba construyendo una versión que él mismo pudiera creer. No algo que fuera verdad en ese momento, sino algo que se convertiría en su verdad para poder seguir durmiendo. Esa noche no se volvió a dormir. Nos quedamos en la sala juntos hasta el amanecer, con la radio encendida a todo volumen y todas las luces de la casa prendidas. Lakpa se sentó en un rincón del banco de madera con las rodillas pegadas al pecho. No habló. No diría una sola palabra en la mañana, ni la mañana siguiente, ni el resto de aquel verano. Esa misma noche, la tía Dolma llamó al hospital. Estaba en la cocina y mantenía la voz baja, pero yo estaba en el pasillo y escuché casi todo. Describió lo que había pasado.
Usó la palabra animal varias veces y ventana otras tantas. Cuando dejó de hablar, hubo un silencio lo suficientemente largo como para que mi tía dijera, «Mamá, ¿estás ahí?». Entonces escuché la voz de mi abuela a través del auricular. Solo hizo una pregunta. ¿Estaban cerrados los respiraderos? Esa fue su primera reacción. No preguntó si Lacpa estaba bien, ni cómo ocurrió. Preguntó por los respiraderos. Era como si supiera exactamente qué habría pasado si no estuvieran bloqueados, o si alguien bajaba al depósito donde las ventanas no tenían los cierres de hierro del piso de arriba. La abuela, al igual que el abuelo, probablemente sabía qué había allá afuera, aunque no tuviera la experiencia directa que él vivió de joven. El abuelo nunca habría olvidado sellar el lugar, pero la abuela, con las prisas y el pánico del colapso, bueno, no puedo culparla. No fue culpa de nadie. Nos llevaron de vuelta a Katmandú 2 días después. Nuestro verano había terminado. Espero que esto te haga entender por qué el sonido metálico de los molinillos de oración y las campanas de viento me trae cierta paz. O quizás, seguridad sea una palabra mejor. Mi mente ha asociado inconscientemente ese ruido con el muro de defensa. Mi cerebro sabe que, antes del ataque en el depósito, siempre había un estruendo de metal chocando mientras dormíamos, pero la noche del ataque no hubo nada más que silencio. Así que, hasta el día que muera, habrá una grabación de campanas y metales chocando a toda potencia en mi habitación. Porque no quiero volver a escuchar nunca lo que acecha en el silencio, justo al otro lado de mi ventana.